Buenos días, Oren.
Bien, jóvenes, buen día de nuevo. Vamos a seguir con los ejercicios, ¿de acuerdo? Acá hay uno sencillo. Bien, dice, un cuerpo realiza un movimiento MCU, ¿de acuerdo? MCU, ya me está diciendo qué voy a usar. Eh, ¿Todos me escuchan, no? Bien, excelente, gracias. Bueno, entonces, un cuerpo realiza un movimiento MCU con una velocidad angular de 2/9 pi radianes por segundo. Determina el tiempo que emplea en recorrer un ángulo de 120 grados. Ok. Entonces voy anotando los datos. Para arrancar me dice que es un MCU, ¿de acuerdo? No es variable, tiene una sola velocidad angular. Me dice que su velocidad angular es igual a 2/9 pi radianes por segundo, ¿de acuerdo? Pi radianes por segundo. Determina el tiempo que emplea en recorrer un ángulo de 120 grados. Ya me dice que el ángulo que recorre 120 grados. Y me pide el tiempo. ¿En qué tiempo recorre esa distancia angular? Bien. Ahora, fíjense acá, yo tengo grados sexagesimales, ¿sí? No me sirven para trabajar, ¿de acuerdo? Yo necesito distancia radial para utilizar estos grados sexagesimales, no me sirven, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer, a ver, vamos a graficar. Tengo acá una circunferencia, tengo acá el radio, y me dice, supongamos que esto es 120 grados y tiene una velocidad angular de 2,9 pi radianes por segundo, ¿de acuerdo? Él ya recorre 120, bueno, yo sé que no son 120 grados esto, ¿no? Pero solamente es la gráfica, ¿de acuerdo? Me dice, ¿en qué tiempo t esta partícula o este cuerpo que estaba aquí, ahora está acá, con esta velocidad, alcanza? ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tengo que hacer es transformar estos 120 grados, ¿sí?, al sistema radial.
Si yo digo, fíjense, no me voy a cansar de decirle. Una vuelta es igual a 360 grados. Y una vuelta que es igual a 360 grados es igual a 2pi radianes. ¿Sí? Bien, entonces con esto me voy a ayudar y digo, si 360 grados son 2pi radianes, 120 grados, ¿cuántos pi radianes son? ¿De acuerdo? Entonces voy a tener 120 por 2pi radianes sobre 360 grados. Grados con grados se van a ir. Y esto me va a quedar como 240 pi radianes sobre 360. 0,0. Mitad es 12. Mitad de esto es 18, ¿no es cierto? Mitad de 12, 6. Mitad de 18 es 9. Tercia de 6 es 2. Tercia de 9 es 3. Entonces, eso es 2 tercios de pi radiano. ¿De acuerdo? Ahora, como es un MCU, yo la única fórmula que tengo es, entonces, la velocidad angular es igual a la distancia radial dividido el tiempo. Tengo la distancia radial, que es 2 tercios de pi radianes, sobre, no, perdón, estoy mal, muy mal. Necesito encontrar el tiempo. El tiempo va a ser igual a la distancia radial dividido la velocidad angular. Traigo acá, digo que el tiempo va a ser igual a 2 tercios de pi radianes dividido, ¿cuánto era la velocidad angular? 2 novenos. De pi radianes por segundo. Ahora aquí hago extremos con extremos y medios con medios. 2 por 9 dividido 2 por 3. Simplifico estos dos. Tercia de 9 es 3. 3 es 1. Y me va a quedar pi radianes con pi radianes. Y me va a quedar esto en t igual a 3 segundos.
¿Fácil o difícil? Fácil. Sencillito, decía un jefe. Bien. Uy, no sé qué hice. Bien. Vamos a hacer este último ejercicio. ¿De acuerdo? El que acabamos de hacer es un MCU. Vamos a hacer ahora un MCV. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos ese. Dice, un ventilador se mueve con 10 pi radianes por segundo. Eso es la velocidad angular. El mismo se desconecta y desacelera luego de 20 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, para entenderlo, el ventilador Estoy está en la trabajando. pantalla. Ah, perdón, perdón. Sí, gracias. Ok. Bien, para los que no vieron, por si acaso, yo lo único que estoy haciendo es usar en el ejercicio anterior, velocidad angular es igual que velocidad. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Bueno, esto es la misma fórmula. Velocidad angular es igual a la distancia radial, ¿sí? O al ángulo que está barriendo, como quieran verlo, sobre el tiempo. Nada más. De ahí estoy despejando. Para el compañero que preguntaba. Bien, entonces, tengo un ventilador. El ventilador está trabajando y lo desconecto. Después de 20 segundos de haberlo desconectado, se paró, ¿sí? La pregunta que me hace es, ¿cuántas vueltas dio hasta detenerse completamente? Bien, entonces, no me lo dice, ¿de acuerdo? Pero implícitamente me está diciendo que ese ventilador tiene una velocidad inicial, ¿sí? De 10 pi radianes por segundo. En un tiempo t o en un tiempo igual a 20 segundos, la velocidad final, ¿cuánto se hace? Cero. Creo Cero. que se detiene. 0 pi radianes por segundo. ¿De acuerdo? Hasta detenerse completamente.
Fíjense que acá le está dando el valor de velocidad final, ¿de acuerdo? Bien. Entonces me da la velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la velocidad final. ¿Y qué es lo que me pide? La distancia radial o el ángulo. ¿Sí? Me dice, ¿cuántas vueltas dio? Esta es la pregunta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué dato, qué variable me va a ayudar a escoger la fórmula? ¿Qué dato, qué variable falta acá que no menciona? Vamos, jóvenes. Tengo un movimiento variable. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final. Me pide, o sea, me da el tiempo, me pide calcular la distancia angular. ¿Qué variable es la que no me da, no habla nada y no me pide? El ángulo. Aquí está la distancia radial, o el ángulo que barre. ¿Qué variable me falta? Esa fórmula de que velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Esto es lo que les digo, jóvenes. ¿Cómo van a escoger la fórmula si no saben con qué variable qué variable les falta? No, yo no sé si nadie quiere participar en clase o si todos saben la unidad, me parece excelente, pero participen. Y entonces la ecuación que tengo que usar es la número 3. ¿Por qué? Porque no tengo el dato de aceleración. La aceleración angular no la tengo. Como no la tengo, no me piden, no sé nada. Esta ecuación me va a ayudar a resolver mi problema.
Bien, entonces, tenía la ecuación, distancia radial era igual a la velocidad inicial más la velocidad final. Todo esto dividido entre 2 por el tiempo. Distancia radial. Fíjense que todas las unidades están en el sistema internacional, por lo tanto no tengo que hacer nada. Tengo pi radianes por segundo más 0 pi radianes por segundo. Todo eso dividido entre 2 por el tiempo. El tiempo es 20 segundos. Entonces tengo de 0, tengo 10 dividido entre 20. No es 20, pues, es 2, ¿no? Bien, tengo entonces la distancia es igual a 10 dividido entre 2 pi radianes por segundo por 20 segundos. ¿De acuerdo? Segundo con segundo se van a ir. 10 dividido entre 2 es 5. Entonces tengo 5 por 20. Tengo la distancia es igual a 100 pi radianes. Solo pi radianes. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo que barre. Este es la respuesta en otra unidad. Ahora, esto lo tengo que llevar a las vueltas. Me ayudo de la equivalencia. Voy a hacer con rojo. 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Si quieren verlo, a una vuelta. Bien, pi radianes, ¿cuántas vueltas van a hacer? Es fácil. 100 dividido entre 2. 100 pi Voy a hacer eso. radianes por una vuelta sobre 2 pi radianes. Esto se va a ir, 100 dividido entre 2 es 50. ¿50 qué? 50 vueltas. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí. Ahora, no he visto en los parciales, perdón, en los bancos de preguntas, pero sí he visto hay un libro de física de Goñi, ¿de acuerdo? Donde la velocidad angular les dice
por ejemplo, en este caso del ventilador, estoy suponiendo que les va a decir, un ventilador se mueve a 10 RPM. El mismo se desconecta y desacelera luego de 20 segundos. Pregunto, ¿cuántas vueltas dio hasta abstenerse completamente? ¿Dónde está el tumbe? El tumbe está acá. No quiero que digan después, no, el profesor nunca enseñó. Por si les llega a ocurrir esto no es nada más que si yo les dijera, o que la pregunta sería, la velocidad es igual a 50 millas por hora. ¿De acuerdo? Esto lo único que tienen que hacer es llevarlo a metros por segundo, ¿no es cierto? Con esto es lo mismo. 10 RPM. ¿Qué quiere decir 10 RPM? ¿Alguien sabe la definición de RPM? Está cerca, Castro. No es revolución por segundo, es revolución por minuto. ¿De acuerdo? Revolución por minuto. Ahora, ¿qué es una revolución por minuto? Esta velocidad dice que da 10 vueltas por cada segundo. Perdón, por cada minuto. 10 RPM es igual a 10 vueltas por minuto. ¿De acuerdo? Una 10 RPM es la velocidad que da una partícula o un elemento, ¿sí? Da 10 vueltas por cada minuto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que da 10 vueltas de 360 grados, ¿sí? Por cada minuto. Da 10 vueltas por cada minuto. Ahora, esto, lo único que tengo que hacer es, digo, lo mismo. Una vuelta es igual a ¿qué? Quiero llevarlo a radianes. ¿Cómo lo transformo? Una vuelta, ¿a cuántos radianes equivale? Dos rn. No, no es 2R. 2pi, 2 pi radianes. 2pi radianes. Esa es la unidad. ¿De acuerdo? Una vuelta son 2pi radianes. Entonces, vuelta con vuelta se ve y ya tengo radianes. Lo único que me falta son los minutos. Un minuto son 60 segundos. Minuto con minuto se va a ir. Y tengo 2 por 10 son 20 sobre 60. 0 con el 0 y 2 dividido entre 3. ¿Esto cuánto es? Un tercio. Un tercio de pi radianes por segundo. Esto
Sí lo conozco. Sí puedo ir a trabajar con eso. ¿De acuerdo? Siempre que duden, acuérdense de la tablita. ¿Se acuerdan de la tablita que les dije? Tengo las ecuaciones, ¿sí? Y tengo las tablitas de unidades. Que la colocamos, me acuerdo. Esta tablita, ¿cierto? La velocidad angular siempre tiene que estar en radianes por segundo. Siempre. Bien. Acá, por ejemplo, en la fórmula, bueno, para hacerles recuerdo, simplemente para hacerles recuerdo, el positivo y negativo se aplica exactamente igual que como lo veníamos trabajando, ¿sí? Cuando un cuerpo o cuando una partícula, ¿sí? Parte de cero hasta alcanzar una velocidad, cualquier referencia que haga que la velocidad se está incrementando, ¿de acuerdo? Que hay una aceleración, se trabaja con positivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando ustedes escuchen un móvil o una partícula con movimiento circular uniformemente variado parte de cero, ¿sí? O incrementa su velocidad angular, o tiene una velocidad inicial y una velocidad final que es mayor, bueno, cualquier referencia que ustedes escuchen o lean, en este caso, que interprete con un incremento de velocidad, trabajan con el signo positivo. Cuando ustedes escuchen se frena, desacelera, en el caso del ventilador se desconecta, ¿ya? Y se detiene después de tanto tiempo. Cualquier referencia que ustedes hagan de que pierde velocidad, siempre van a trabajar con negativo, ¿de acuerdo? El mismo caso de MRV, ¿de acuerdo? Siempre. Y estas ecuacioncitas jóvenes, por si acaso, apréndanselas, estas chiquititas, ¿de acuerdo? Estas ecuaciones chiquititas, ¿sí? Por ejemplo, estas les van a vincular los movimientos, o este movimiento radial, ¿sí? Con este movimiento, con este otro movimiento que es tangencial, ¿de acuerdo? Fíjense en las fórmulas que cuando yo les anoté, ¿dónde están las formulitas? Ahí tienen esas. Vamos a anotarlas, jóvenes. Esas son las angulares, ¿sí? Vamos a colocarlas con rojo, ¿sí? También se las usa en MCV, pero se las aplica de diferente manera. Entonces tengo la velocidad final, son las mismas que conocen, velocidad inicial,
más menos aceleración tangencial por el tiempo. Igual longitud despreciada. La longitud es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado sobre 2. De igual manera, la velocidad final no sé nada. La siguiente es longitud, igual, esta la conocen. Velocidad final, velocidad inicial, más la velocidad final, sobre 2. Todo eso por el tiempo. De igual manera, lo que no conocen es la aceleración tangencial. La última es velocidad final al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos la aceleración tangencial por la longitud. Va a dar, esto vamos a usar cuando el tiempo no sepamos nada. ¿De acuerdo? Bien. Estas entonces, jóvenes, ¿sí? Estas son ecuaciones. Fíjense que esta vincula la longitud, ¿sí? La longitud del arco, ¿sí? Con el ángulo que barre por el radio. Y esta longitud también es igual a la velocidad tangencial por el tiempo. ¿Sí? Esta es la que acabamos de ver. Dice, la longitud angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. ¿De acuerdo? Fíjense que todas estas se repiten mucho, bastante, son muy similares. Bien. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes, antes de irnos a dinámica? Todo claro, bien. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que no haya visto algo? ¿Quiera repasar algo? Bien, antes de pasarnos, vamos a hacer un ejercicio chiquitito, ¿sí? Que lo he visto varias veces, está en su banco de preguntas. ¿Sí? Déjenme pillarlo, ya lo perdí. Tampoco la gran cosa, pero lo he visto varias veces y me parece importante que lo veamos. ¿De acuerdo? Es la pregunta 35. Antes de irnos a otro lado, porque después no quiero que me digan o se acuerden mal de mí en su examen o después de su examen.
Bien, dice, un móvil viaja uniformemente a una razón de 8 metros por segundo. Si el radio de sus llantas es de 0,4, la distancia angular en sus llantas es... Dice, la distancia angular en sus llantas en 4 segundos es de... Bien, fíjense, dice un móvil. Esta pregunta yo la he visto, ¿sí? En forma de bicicleta, ¿de acuerdo? Como si le dijeran, una bicicleta viaja, no sé qué, no sé qué, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para ponernos en contexto, pongamos que esto era una bicicleta. Tengo acá el tipo que se está pedaleando, ¿no es cierto? Este señor viaja con una velocidad de 8 metros por segundo. Eso es lo que me está diciendo. Y me dice que el radio es de 0,4 metros, ¿sí? O 40 centímetros, no está lejos. Dice. Lo que me está preguntando es la distancia angular. La distancia angular es esto, ¿no ve? ¿Cuántas vueltas dio la rueda si el tipo avanzó o el móvil avanzó con esta velocidad, ¿sí? En este tiempo? Entonces él acá, acá, viaja en 4 segundos y lo hace con una longitud, ¿cierto? Ahora fíjense, imagínense que la rueda gira una vez, gira dos veces, gira tres, gira cuatro, así va a ir llenando, ¿no es cierto? Va a girar, va a girar, va a girar. Va a dar entonces una vuelta, dos, tres, no sé cuántas vueltas. Eso es lo que me está pidiendo. Pero no me lo piden vueltas, me lo piden radianes. Exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan? Una vuelta es igual a 360 grados y es igual a 2 pi radianes. Lo mismo, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Lo primero que tengo que hacer yo, jóvenes, es calcular con esta, con esto, con este MRU, ¿de acuerdo? Un móvil viaja uniformemente es un MRU. Necesito encontrar la distancia que recorre con esta velocidad en este tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, ya tengo el radio, la velocidad es de 8 metros por cada segundo y el tiempo es de 4 segundos. La distancia angular es la que no conozco, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que la longitud es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? O lo que es o lo que es lo mismo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Distancia, longitud es lo mismo. La longitud que recorre ese móvil es igual a 8 metros por segundo por 4 segundos. Segundo con segundo, la longitud es igual a 32 metros. ¿Sí?
El móvil recorre 32 metros. Ahora, si esos 32 metros, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es agarrar y transformar estos 2 metros, por ejemplo, no sé si me voy a dejar explicar bien, pero esos 32 metros, que son estos, yo los tengo que hacer circulitos, ¿sí? Tengo que hacer circulitos con esos 32 metros, ¿sí? Pero esos circulitos tienen que tener este radio, ¿se entiende? Entonces, eso lo voy a lograr con la fórmula que ya les puse, la que vincula la distancia, las longitudes tangenciales, ¿sí? Con las radiales. Longitud es igual a la distancia angular por el radio. Básicamente lo que les estoy diciendo es esto. Este es el radio, ¿no es cierto? Esto de acá es el ángulo y esto de acá es la longitud. No estoy haciendo nada más que eso. Y fíjense, si esto fuera la rueda, ¿de acuerdo? Lo que tengo es esto, ¿sí? Tengo esta longitud. Tengo este radio, necesito encontrar el radio de giro, ¿sí? O el ángulo radial, la distancia radial. Tengo todo. Entonces calculo. Distancia radial va a ser igual a la longitud sobre el radio. Distancia radial, esto va a ser 32 metros dividido entre 0,4 metros. Distancia radial, metros con metros se van a ir. 32 dividido entre 0,4, 80. ¿80 qué? 80 radiales. Por si acaso no es pi radial, es radial. Ahora, ¿esto cómo lo van a ver? Como ya les comenté, este ejercicio está como que dice, un estudiante del CUC que viaja en su bicicleta, bla, 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 a una velocidad de tanto, si el radio de sus llantas es tanto, eso es lo que van a tener, ¿de acuerdo? No están haciendo nada más que esto. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien, bien, joven. Y, por ejemplo, en su banco de preguntas, ustedes tienen la pregunta 35, que es la que acabamos de hacer, y la 36, que es exactamente igual. ¿Sí? Tienen, básicamente es la misma.
Bien, joven. Nos va a tocar una semana complicada porque tenemos que ver dinámica y mecánica de fluido. Va a ser todo un reto, pero no importa. Tiene que ser como esos videos sin miedo al éxito. Dinámica. Bien. Como siempre yo tengo todas las unidades subrayadas, ¿de acuerdo? Todo para beneficio de ustedes. ¿Verdad? No es harto, son 5 hojitas, pero lo que involucra es amplio. Bien, entonces tengo dinámica. La dinámica es una parte de la física que se ocupa de estudiar el movimiento de los cuerpos, considerando las causas que producen dicho movimiento. Fíjense que es ligeramente diferente de lo que era cinemática. En cinemática estudiamos el movimiento sin importar qué provocaba ese movimiento. Acá sí estudiamos el movimiento y las causas que provocan dicho movimiento. Bueno, entonces dice, considerando las causas que producen dicho movimiento, fundamentalmente, la dinámica se desarrolla sobre la base de la primera y la segunda ley de Newton. Fíjense que nosotros estudiamos la primera y la tercera ley de Newton en estática, ¿no? Para dinámica, ¿sí? Vamos a utilizar la primera y la segunda. Como refresh, decimos que la primera ley de Newton era que todo cuerpo tiende a conservar su estado inicial inicial de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, siempre que las fuerzas resultantes sean cero. ¿Sí? La segunda ley de Newton dice, si se quiere obtener un cambio en la velocidad de una partícula en un determinado intervalo de tiempo, es necesario que actúe una fuerza sobre ella. Aquí lo que ya está sumando, si quieren verlo, es fuerza. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que le está diciendo? Para que exista un cambio en la velocidad, ¿sí? Sobre la partícula, tiene que actuar una fuerza. O que la haga acelerar más o que la frene. Eso es lo que les está diciendo. Para que exista un cambio en esa velocidad, necesito que actúe una fuerza sobre ella. Bien, la segunda ley de Newton dice, hace referencia a la relación que existe entre la fuerza y el estado de movimiento, cuyo enunciado es, si una fuerza resultante actúa sobre un cuerpo, éste se mueve con una aceleración proporcional a la fuerza aplicada matemáticamente. Y dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración.
Entonces, si esta sumatoria de fuerzas no es cero, si esta sumatoria de fuerzas no es cero, la partícula se mueve. ¿Cómo se va a mover? Con una aceleración proporcional a la fuerza. ¿Qué es lo que va a variar? La masa es constante, ¿cierto? Lo que va a variar acá es la aceleración. Ahora, para los que no entiendan, masa por aceleración, ¿sí? Acá la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Por qué es directamente proporcional? Porque si A vale 2 y la masa vale 1, ¿cuánto va a ser la fuerza? Fuerza va a ser igual a 2. Proporcional significa que a medida que aumenta A, también va a aumentar F. Eso es proporcional. Si A es igual a 3, F va a ser igual a 3. ¿Se entiende? Eso es proporcional. Y generalmente se da cuando es masa o cuando es una multiplicación directa. Esto es proporcional. ¿De acuerdo? Entonces dice, la sumatoria de fuerzas van a hacer que este objeto o esta partícula se mueva. Si F es mayor, ¿sí? Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo va a ser mayor, este se va a mover con una aceleración proporcional a la fuerza. Ahora, ¿cómo mido la fuerza? Conozco ya cómo se mide la fuerza, ¿se acuerdan? La fuerza se mide en Newton, en Dina o en libra fuerza. ¿De acuerdo? La masa, kilogramo, gramo o slugs. De hecho, acá es en libra. Y la aceleración, ya conozco la aceleración. Metros por segundo cuadrado, centímetros por segundo cuadrado o pie por segundo cuadrado. Ahora, hay unas equivalencias que les van a ayudar a transformar. En el caso de que no las tengan en el sistema internacional, ¿sí? Igual esta ya la conocían. Un newton es 1 por 10 a las 5 dinas. Una libra, 454 gramos. Un kilogramo fuerza, 9,81 newton. Un kilogramo es 6,85 por 10 a la menos 12 slugs. Un kilogramo, 2,2 libras. Básicamente.
acuerdo? Bien. Ahora, nosotros siempre habíamos considerado, ¿de acuerdo? Fíjense, que hasta acá no habíamos mencionado la palabra rozamiento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a empezar a definir qué es rozamiento o fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento se describe como si sobre un plano horizontal lanzamos un bloque con una velocidad inicial VO, es evidente que después de un tiempo transcurrido llega al reposo, ¿de acuerdo? Toda superficie en contacto producen rozamiento. Todas superficies. Todas. ¿De qué va a depender? Va a depender de la superficie, del área en contacto, ¿sí? Y de la rugosidad. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué tiene mayor rugosidad? ¿Un papel de lija o un papel bond? ¿No? ¿Hay alguien ahí? El papel de lija. Un papel de lija. Quiere decir que si yo coloco sobre ese papel, ¿sí? Un cubo de madera, esa fuerza de rozamiento va a ser mayor que si yo tuviera al mismo cubo de madera encima de un papel o jabón. ¿Sí? Tienen en la misma área, no le estoy cambiando ninguna otra condición, solamente las superficies en contacto. ¿Sí? Una superficie va a ser el papel de lija o la madera encima del papel de lija que el cubo de madera sobre una hoja bond, ¿de acuerdo? Tienen la misma área, la misma superficie de contacto. Lo que va a cambiar, ¿sí? Es la rugosidad, es lo áspero que tenga. Bueno, entonces, por definición, la fuerza de rozamiento sobre esa superficie tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento en la hoja bond. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo vencer, ¿sí? Esa fuerza de rozamiento necesito aplicar mayor fuerza, ¿de acuerdo? Me va a costar más mover ese cubo de madera de la misma masa, ¿sí? Simplemente por la fuerza de rozamiento. Y acá está definido, pero acá está definido. Ocurre la fuerza de rozamiento porque aparece una fuerza entre la superficie del bloque y la superficie del plano que se opone al movimiento del bloque. ¿Es acá? Para que este cubo se mueva sobre este plano inclinado, necesito aplicar una fuerza. Necesito darle una aceleración a ese cubo. Y esa fuerza tiene que ser mayor, ¿sí? Que la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento va a estar definida como la normal por el coeficiente de fricción.
¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción, ¿sí? Lo está definiendo en dos partes. El coeficiente de fricción cinético y el coeficiente de fricción estático. El coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? El coeficiente de fricción cinético no es nada más, ¿sí? Que el coeficiente de fricción cuando el cuerpo está en movimiento. Por ejemplo, ustedes van en su bicicleta, van pedaleando por la calle, ustedes están en movimiento. Cinéticamente ustedes están en movimiento. Ahora, la superficie del suelo con la superficie de la rueda la rueda está experimentando un coeficiente de fricción cinético. ¿De acuerdo? Considero un coeficiente de fricción estático cuando el cuerpo que estoy considerando está en reposo. Bueno, ahora, por definición, el coeficiente de fricción estático siempre va a ser mayor que el coeficiente de fricción cinético. ¿Por qué? Porque un cuerpo que ya está en movimiento, ¿de acuerdo? Experimenta un coeficiente de fricción cinético menor. Es más fácil, ¿sí? Es más fácil, bueno, no es más fácil, tiene menos fricción algo que ya está en movimiento. ¿De acuerdo? Cuando algo está estático, tengo que imprimirle más fuerza para vencer ese estado estático. ¿De acuerdo? Me cuesta más colocar en movimiento una partícula, ¿sí? Por su coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? De nuevo. El coeficiente de fricción estático siempre va a ser mayor que el cinético. ¿Por qué? Porque debo imprimirle mayor fuerza a un cuerpo, ¿sí? Para pasar de estático a dinámico, de estático a cinético. Pero una vez que está en cinético, tiene menor fricción. Listo. Ahora, ese coeficiente de fricción no tiene unidades, es adimensional. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver qué es trabajo. Ya vimos fuerza, ya vimos que tengo que aplicar una fuerza, esa fuerza tiene que vencer el coeficiente de fricción, ¿no? Puedo calcular la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? El cuerpo se va a mover, o la fuerza para mover eso va a ser masa por aceleración, ¿sí? Y ahora que estoy considerando, ¿sí? En dinámica, ya sé que el cuerpo necesita una fuerza para moverse. Cuando yo hablo de movimiento, hablo de velocidad, hablo de tiempo, hablo de distancia, ¿no es cierto? Y aquí aparece el amigo de distancia. Este cubo,
Se le aplica una fuerza, esa fuerza vence el coeficiente de fricción, ese cubo, gracias a esa fuerza, se desplaza a otro lugar, ¿sí? Ese desplazamiento se lo puede medir, ¿cierto? Ahora, esa fuerza por la distancia se convierte en trabajo. Yo realizo un trabajo para mover este cubo de esta posición a esta posición. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. Fuerza es igual a masa por aceleración por longitud. Trabajo. El trabajo en el sistema internacional lo mido en newton metro o newton por metro. Un newton metro equivale a un joule. ¿De acuerdo? Cuando ahí me digan un joule, yo sé que equivale a un newton metro. Y cuando yo hable de joules o cuando hable de newton metro, me estoy refiriendo a trabajo. Dice, en caso más general, la fuerza que ocasiona movimiento de un cuerpo no puede ser paralelo a la dirección del desplazamiento. En este caso, no es necesario hallar la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento para hallar el trabajo. De nuevo, en general, la fuerza que ocasiona movimiento de un cuerpo no puede ser paralelo. ¿Por qué no puede ser paralelo? Perdón. Dice, la fuerza que ocasiona el movimiento de un cuerpo puede no ser paralelo, diferente. Perdón. Fíjense. Acá lo que les está diciendo, para que lo entiendan. Uy, 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 uy. Bien. Fíjense por favor la gráfica. Esto es importante que lo entiendan aquí y ahora. Dice, la fuerza que provoca el movimiento puede no ser paralelo al plano de desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es paralelo? ¿Sí? Que tenga el mismo ángulo, ¿no es cierto? Esta fuerza F, tiene un ángulo, ¿sí? Que forma con el plano de inclinación, ¿cierto? Entonces, para conocer, para conocer el trabajo que apliques, que logra esta fuerza, necesito hallar el componente, este componente, ¿sí? Es sobre el eje X o sobre el plano en el que esté haciendo referencia. Ahora, pregunto, esta fuerza en Y, o esta fuerza por el seno del ángulo, ¿provoca o produce algún trabajo?
¿Provoca o no provoca, jóvenes? Bien, se los voy a dejar para que ustedes piensen. Bien, estamos en trabajo. Vamos a entrar a lo que es energía, potencia, ¿sí? Movimiento, impulso y choque. ¿De acuerdo? Eso lo vemos la próxima, el lunes. Eso lo vamos a ver el lunes, jóvenes. Ya nos hemos pasado con el tiempo. Bien. Estudien, jóvenes. Estudien harto. Tienen una semana más. Vayan repasando. Revisen los videos. Solamente 3 personas revisan los videos, por ejemplo. Ustedes son 25, me parece. Está claro quiénes les interesa y a quiénes no. ¿Entienden? Pónganle interés, jóvenes. Estudien, practiquen. Tienen todas las herramientas. Bueno, jóvenes, los dejo el lunes, por favor, seguimos. Hasta luego, jóvenes.